el creador del dinero. Y esto era parte porque acuérdense que de la historia, las primeras clases de cómo se genera el dinero, hablamos de que el dinero pasó a ser un hecho más de ser mercantilista, ser fiduciario, y hablamos de que había una especie de monopolización, una especie de monopolización del dinero, y eso se debía, pues, que a diferencia de las épocas medievales, ¿no? Donde observábamos pues, que cada señor feudal y cada reino tenía cierta manera, su dinero, es decir, por más que, por ejemplo, voy a poner acá, en épocas feudales, a pesar de que existía, por ejemplo, acá un rey que era el dueño de todo este latifundio o este territorio, existían señores feudales y cada señor feudal tenía una moneda nivel 1, una moneda 2 y una moneda 3. Y ese rey también tenía su propia moneda. Entonces, digamos que cada autoridad tenía una moneda, lo cual en cierta manera podía dificultar, ¿no? Las transacciones y operaciones tras feudo. Esto cambia. Pues, creo que hice aquí un segundo. Sí, me puse. Pues, sí, disculpe. A lo que les decía es que cada rey, como genera su propia moneda, dificultaba las operaciones, ¿no? Había una dificultad para interrelaciones. Eso es por ello que al final la moneda o el dinero propiamente es asumido por una autoridad nacional que tiene el control monetario, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de bancos centrales, que son las autoridades que tienen la política monetaria de los gobiernos, en la gran mayoría de los casos, ojo, hay países donde los bancos centrales no tienen la política monetaria, sino es propiamente del mismo gobierno el que genera esa política. Y claro está que esos bancos centrales solamente se encargan de la emisión de dinero. Entonces, mucho de ese dinero o de esa emisión, de la emisión, busca, en cierta manera, satisfacer necesidades del sector público. ¿Sí? Entonces, veamos propiamente lo que habíamos visto, cómo está ligado el presupuesto, ¿no? Cómo está ligado el presupuesto público con la creación del dinero.
Como les dije, partimos de una regla, ¿no? Todo gasto siempre debe ser igual a todos los ingresos. Esa es una relación, una equidad general, ¿no? Que cumple tanto para el sector público como para el sector privado, tanto a nivel macro como a nivel micro. Entonces veamos los gastos. El gasto prioritario siempre va a ser el gasto de gobierno. ¿Ok? El gasto de gobierno. A ese gasto de gobierno se le va a aplicar lo que se obtuvo del pago de deuda. Y esa deuda es el gasto de tributo de gobierno, ¿no? Pero no del periodo actual, sino del stock de bonos que se generó en el periodo anterior. Y por supuesto, esto está afectado por una tasa que es capitalizable, ¿no? Que está mal. ¿Sí? Es como el impuesto, es la tasa de interés que generamos por los bonos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que el gobierno sale a emitir bonos, ¿no? Tanto a los mercados nacionales como internacionales. Los bonos son captados por algún acreedor privado y ese acreedor privado pues va a exigir siempre el pago del interés del bono y esto es lo que se conoce como el pago de deuda, ¿no? El pago de interés de la deuda, ¿sí? Y estos son los gastos del gobierno. Evidentemente, este es el más fuerte. Acá está toda la información de gastos que tiene el gobierno, tanto público, en parte de planilla y de bienes y servicios. Y acá, esta información de gastos tiene que cubrir por los ingresos. Y la forma de cubrir los ingresos es a través de la recaudación. Es por eso que el Estado genera impuestos. Este es nuestro principal, digamos, esta es la principal fuente de ingresos. Adicional a ello, el banco tiene que buscar, o mejor dicho, perdón, el banco no, el gobierno tiene que buscar otro tipo de activos, ¿no? Para poder satisfacer esos gastos que requiere el Estado o que demanda la población. Es por eso que para anteproyectos, políticas y demás, a veces el Estado hace endeudamiento público extraordinario a través de la emisión de bonos en el periodo T, pero tengo que restar lo que voy pagando de los bonos activos, es decir, la emisión de bonos pasados. Entonces, esto es como una especie de stock o flujo de bonos. Es decir, como observa, el Estado está, digamos, cubre los gastos que tiene el servicio de la deuda o el pago de la deuda a través principalmente de los impuestos como la principal forma de recaudación, pero por supuesto esto también es cubierto por lo que es flujo de deuda. ¿Ok? Entonces, tenemos que parte de esa deuda, o digamos, esa es como una primera parte, lo que es la emisión de gasto y de deuda, pero también veamos la parte del Banco Central, lo que es el efecto de la base monetaria. Sabemos que el Banco Central va a generar dinero en función de la necesidad del Estado. Entonces hablamos de que la emisión monetaria, y esto, vamos a llamarla emisión monetaria, o la emisión de dinero como H. Entonces yo digo que la emisión monetaria actual
menos la emisión anterior, es decir, ese incremento del dinero en el mercado, ese cambio, este es el delta, ¿no? El cambio en la base monetaria va a ser igual a esos flujos de dinero que necesita el Estado eh, para poder cubrir los activos. Entonces, esto va a ser igual a los bonos emitidos por la entidad financiera, ¿no? Bono monetario menos el flujo del T-1M menos el servicio de deuda, es decir, IT-1 por B sub T-1 a la M. Es decir, estos son los activos de los bonos comprados propiamente por la entidad monetaria. Pero debemos tener presente los puntos que los bonos del Tesoro, los bonos del Estado, van a ser igual a los bonos emitidos por el banco o los que captura el banco más los bonos totales o bonos comerciales, ¿no? Es decir, que esta es la relación técnica general de los activos o los bonos en sí, que son cubiertos tanto por la parte financiera o la parte del Banco Central como de los variables externos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Es empezar a hacer una relación perdón, entre estas dos variables. ¿A qué me refiero? En que tenemos por acá la emisión de los activos y acá tenemos la emisión de, de la generación del banco y la generación del gasto público. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Ponemos la ecuación uno, esta ecuación que es la primera que hemos visto, a la cual voy a decir que el gasto total va a ser igual a los impuestos o menos los impuestos, voy a ponerlo así, y esto va a ser B sub T, ¿no? Este es el emitido por el Estado, esto, perdón, aquí estoy confundiéndome, esto es P sub T menos B sub T menos 1 a la T, menos el I T menos 1 de B sub T menos 1 por T. ¿Sí? Esto es, digamos, lo que se tiene del presupuesto público y tengo, como observan acá, la relación que se tiene de la base monetaria. Entonces yo tengo que la base monetaria, H sub T menos H T menos 1, es igual a B de T de M menos B de T menos 1 menos I a la T menos 1 por B a la M de T menos 1. Y ya me molesta. Ahora, de esta ecuación, llamémosle alfa, sabemos, y eso lo puedo hacer como un corolario, que B sub T, este es T, por supuesto, menos la emisión que captura el banco va a ser igual a lo que queda en el mercado. Por lo que si yo tengo esa correspondencia, que puedo hacer esto, ¿no? ¿Qué tal si hago 1 menos 2? Voy a tener G sub T menos los impuestos menos H sub T menos H sub T menos 1. Y esto de aquí, cada una de estas ecuaciones simplemente me va a hacer B sub T, no, menos B sub T menos 1, menos, y acá lo voy a poner I sub T menos 1 por B sub T menos 1. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué voy a obtener? Pues es una nueva ecuación en donde está lo que es el déficit consolidado, déficit consolidado, y esto simplemente va a ser los gastos de gobierno
más el servicio de deuda por B de T menos uno, y eso va a ser igual a los impuestos en el periodo T, más el flujo de bonos, más la emisión de dinero o el flujo, ¿sí? El flujo de dinero. Entonces, en esta última ecuación, como lo van a poder ver en el paper, lo que muestra es que el cambio, ¿no? Este cambio de la creación de dinero, esta es la creación de dinero, ¿no? Eh, digamos, este es, digamos, el creación de dinero de alto poder a través de la base monetaria representa otra fuente de ingresos para lo que es los gastos del gobierno. Es decir, que los gastos del gobierno, es decir, todo esto, como el producto gastos, igual ingresos, no solamente se cubren por los tributos o por la emisión nueva de deuda, porque ese es el flujo de deuda, sino también por la creación de dinero. Entonces, eh, estas ecuaciones, que son por supuesto variables nominales, las podemos llevar a términos reales, en términos reales, y al hablar en términos reales simplemente es trabajar con la información de la cantidad por el precio, ¿no? Esto va a ser el deflactor. Ustedes, como una nota, ¿se acuerdan, no? Si tienen un valor nominal y tienen un precio y multiplicado por un valor real, pueden hacer cálculos, ¿no? Es decir, si yo quiero tener, digamos, a ver, esta es una regla básica. Si yo tengo un valor real, yo este valor real lo multiplico eh, por un precio, que en este caso es un inflactor, voy a tener un valor real. Y eso es inflactar. Este procedimiento se le conoce como inflactar. Y por supuesto, si tengo un valor nominal, lo divido entre un deflactor, voy a tener un valor real. Y esto de acá se le conoce como deflactación. ¿Sí? Algunos tecnicismos macros que se conocen para poder trabajar esta información, es decir, cómo llevar un real a un nominal, o un nominal a un real, ¿no? Son procedimientos de deflactación o inflación. Entonces, recordando que sabemos que tenemos, si tenemos esta ecuación, esta de aquí, ¿no? Esta de acá, si tenemos esta ecuación que está en términos nominales, yo la puedo llevar a términos reales dividiendo entre su deflactor, que en este caso es el precio por la cantidad. Entonces lo que voy a tener aquí es simplemente el gasto de gobierno entre el precio total por Y más el IT menos uno, que es una tasa de interés, por el activo en T menos uno. Y acá voy a tener un cambio, ¿no? Voy a hacer Profesor, un artificio. ¿Sí, dime? ¿no sería valor real por inflactor igual a valor nominal? Ah, perdón, cierto. Sí, es correcto. Sorry, acá me confundí. Sí, correcto, correcto tu comentario. Bien. Ok, entonces acá lo que voy a hacer es un artificio básico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como acá tengo un t menos uno y estoy dividiendo en términos t, lo que voy a hacer es multiplicar t menos uno o dividir entre y t menos uno, y acá voy a generar p t menos uno, y t menos uno, y acá, por supuesto, estoy dividiendo p sub t, ¿no? Por y sub t, ¿sí? Es la misma ecuación, y eso, por supuesto, va a ser igual a qué? A los impuestos, ¿no? Aquí va a ser P sub T y E sub T más el bono, ¿no? Los bonos de tesoro,
P sub T, E sub T. Igualmente acá tengo B sub T menos uno. Igualmente hago el mismo artificio. PT menos uno y sub T menos uno por P sub T menos uno y sub T menos uno entre P sub T y sub T, ¿sí? Más la emisión de dinero, en este caso H sub T entre P sub T y sub T, ¿sí? Menos H sub T menos uno y acá otra vez el mismo artificio. PT menos uno y sub T menos uno por P sub T menos uno y sub T menos uno y aquí P sub T y sub T. Entonces, todo esto, esta ecuación grande que estoy generando, ya la vamos a llevar en términos per cápita, en términos, perdón, reales, y a lo cual les voy a cambiar el nombre solamente por argumento. A esto lo voy a llamar P sub T más, aquí vamos, antes de hacer esto, quiero, para explicar más o menos el procedimiento. Como ustedes recordarán, esto se puede trabajar de una manera muy práctica, ¿no? Yo tengo una relación que es esta, P sub T por Y sub T entre P sub T menos uno por Y sub T menos uno, y esto me va a permitir, pues, trabajarlo en términos, digamos, relativos a la inflación, en T más uno. Entonces, como voy a trabajar en términos relativos de la inflación, yo tengo que I sub T menos uno, en este caso T menos uno, va a ser igual entre la inflación, me va a dar una relación de la tasa de interés real. Entonces, esto me va a ser de mucha utilidad para estos cálculos donde está involucrado este efecto. Entonces, eh, la ecuación queda de esta manera. Dos puntos, tengo G sub T más RT menos 1 por BT menos 1 igual a los impuestos que tienen el nombre de Tao, ¿no? Más B sub T menos, eh, aquí, ¿dónde estamos? En este caso lo voy a mantener con efecto de deuda propia, B sub T menos 1, ¿sí? Y acá, por supuesto, más H sub T menos, acá voy a hacer una especie de artificio. Acá estoy omitiendo la tasa de interés, por supuesto, que debe ser TR menos 1. Y acá voy a hacer un artificio. Voy a poner H sub T menos 1, pero le voy a sumar esta forma. 1 menos 1 sobre 1 más la inflación. ¿Sí? Y esto es H sub T menos 1. Si observan, al hacer la ecuación va a salir el mismo resultado, pero simplemente lo estoy dejando para poder, digamos, operar el sistema. Entonces, yo lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, en el largo plazo, vamos a asumir que la emisión de deuda, es decir, que el RT-1, sí, va a ser prácticamente despreciable, y en el sentido de que la emisión de bonos en T y en BT-1, y por supuesto va a ser muy similar a tener la tasa de interés por el BT-1. Entonces, en otras palabras, eh, la creación de este valor y de este valor se va a tender a ser cero o ser iguales. Entonces, al final, lo que voy a decir, y a la vez en el largo plazo, lo que también yo voy a tener es que la relación del dinero o la creación del dinero en dos periodos va a ser prácticamente cero. Es decir, la emisión del flujo de cambio de dinero va a ser tan
despreciable, que la emisión siempre van a ser casi igual, por lo tanto, este valor va a ser, digamos, no considerado, por lo que a la larga yo voy a, perdón, esto todavía no lo quiero presentar, lo que yo voy a tratar es de demostrar o de decir que en el largo plazo, cuando yo adquiera emisión o trabajar la emisión del dinero, yo lo que voy a tener es que voy a crear una variable llamada S sub t, que simplemente va a ser H sub t menos H sub t menos uno más este flujo de dinero, uno menos uno sobre la inflación, ¿sí? De H sub t menos uno. Y este es el señoriaje. ¿Y qué es el señoriaje? Es la, digamos, propiedad característica del Banco Central para lo que es la cantidad de emisión de dinero en un periodo de tiempo. Es decir, es cuánto dinero puede crear en los bancos. Y eso es una propuesta propia de cada banco. Entonces, en el largo plazo, nuevamente, y aquí sí va mi supuesto anterior, que H sub t se iba a tender a acercar a H sub t menos uno, por lo que al ser iguales, ¿no? Al ser iguales se va a cumplir que el señoriaje va a ser igual a simplemente uno menos uno sobre uno más pi, que es la inflación, por H sub t menos uno. Es decir, que simplemente este señoriaje se puede expresar como la inflación en t entre uno más la inflación, ¿sí? Por H sub t menos uno. Entonces, lo que al final mi ecuación se va a determinar es que en la ecuación, como había mencionado, la aproximación de los valores son cercanas, eh, al final vamos a decir que el gasto de gobierno, digamos, la emisión de deuda, es igual a los impuestos generados, tau, más señoría. Y esta es la ecuación final, digamos, de cómo se determina el gasto público o el déficit público. Entonces, bajo esos criterios, podríamos decir pues que el señoreaje se puede interpretar como los ingresos generados por un tipo particular de impuestos, ¿no? Ese es un ingreso generado por la inflación, ¿sí? Eso es en sí la esencia. La base de la aplicación del impuesto es la base monetaria y su tasa de inflación. Y por supuesto, aquí hay dos puntos que deberíamos tener en cuenta. El primero es que si la Profesor, política monetaria, sí, dime, una consulta, ¿qué significaba RBB y el R solo? ¿esto te refieres y esto? Sí, Ah, ok, ya lo vamos a poner mejor acá para que se pueda entender. G es gasto de gobierno, por supuesto, el R es la tasa de interés real y por supuesto es los bonos, ¿no? Bonos o deuda pública o activos, lo que se conoce como los bonos del tesoro. Por tanto, R por B es el servicio de deuda, es decir, la tasa de interés por los bonos, lo que tú pagas de la deuda, ¿no? El pago de la deuda total. Este R no es R, sino es TAO, que es los impuestos, y por supuesto ese es señoríaje, ¿no? ¿Sí? Y lo que les que está tratando de explicar es que, como un corolario, digamos, observaciones finales, es que si la política monetaria, ¿sí? Política, se considera que si la política monetaria eh, es dominada por la política fiscal, es decir, vamos a poner acá PF,
como política fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si la política fiscal, eh, digamos, vamos a ponerlo así, domina a la política monetaria, quiere decir que las decisiones de gobierno, las decisiones del Ministerio de Economía, dominan las decisiones de política fiscal, entonces podemos decir que el gasto de gobierno, el, el G, es algo fijo y, o algo fijado por el gobierno. Entonces, em, lo voy a poner mejor aquí para que se puedan entender. Entonces, si la política fiscal, llamémosle caso, si la política fiscal domina a la política monetaria, entonces el gobierno fija, ¿qué fija? Por supuesto, fija el gasto de gobierno. ¿Qué más fija? Fija los impuestos que Estado. ¿Qué más fija? El nivel de deuda, o sea, el R por B, sobre todo el B. Y por supuesto, si él fija estas tres variables, entonces endogenamente sí, va a fijar el señorío. Entonces, si la política fiscal es la que domina la política monetaria, entonces el gobierno fija el gasto del gobierno, los niveles de impuestos, los niveles de deuda, y por lo que, considerando esta ecuación, ¿no? Donde G más R por B es igual a tau más S, si estos tres son fijados por el gobierno, entonces este es fijado endógenamente, ¿no? Es algo así. Entonces aquí hablamos de que el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene una actuación pasiva, ¿sí? Una actuación pasiva. Es decir, al tener una actuación pasiva, se genera una inflación que va en línea, ¿no? Es una inflación consistente con el nivel de señorío. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el gobierno, digamos, tiene control sobre las decisiones del Banco Central, es decir, la política fiscal predomina sobre la política monetaria, entonces fija todos los niveles y lo que hace el Banco Central es generar la emisión de dinero suficiente para poder equilibrar ese presupuesto público, o sea, esa ecuación de gasto-ingreso. Entonces, al generar una cantidad de dinero suficiente como para poder cubrir esas necesidades o esos gastos, genera un nivel de inflación. Por lo tanto, si el Estado genera más gasto, ojo, si esto sube, entonces el señoriaje y el impuesto se mantiene en niveles normales, entonces el señoriaje es el que tiene que subir. Y si el señoriaje sube, genera inflación, ¿sí? Algo que no es adecuado para una economía estable, ¿no? Una economía que no es, digamos, una economía donde los variables macroeconómicas se mantienen sólidos. Caso contrario, ¿qué pasa si, este es el caso B, si la política monetaria domina a la política fiscal? ¿Ok? ¿Qué pasa en caso contrario? Si la política monetaria domina al- a la política fiscal, implica pues que los bancos centrales van a fijar o van a, digamos, manejar, voy a poner la palabra, manejar la inflación. Entonces, si los bancos centrales manejan la inflación, implícitamente están controlando el señoriaje, ¿sí? Entonces, el Banco Central fija la inflación, maneja el señoriaje, y eso implica pues que en la ecuación que ya hemos visto, el gasto de gobierno, los bonos o los activos de deuda y los impuestos tienen que ser, eh, digamos,
a poner así, el gobierno debe adecuarse, ¿no? Acomodar estas variables. ¿Qué quiere decir? Pues que si tu señoreaje, ¿no? Estos son los impuestos y este es el servicio de deuda y este es el gasto. Si esta variable ya está controlada por una inflación por parte del banco, entonces todas estas variables que son del Estado, donde el gasto en la parte fiscal, tienen que adecuarse a estos niveles. O sea, quiere decir que el gasto no debe excederse si es que los niveles de impuestos no lo permiten, dado que no se va a generar maquinitas, ¿no? No va a generar cantidad de dinero. Entonces el gobierno adecua sus niveles y su deuda a este nivel de señoría. Entonces, cuando la política fiscal domina las necesidades de financiamiento del sector público, determina las tasas de inflación y el nivel monetario. Y caso contrario, si es que hablamos de la política monetaria dominando, entonces hablamos de que la política monetaria va a controlar los niveles de inflación y eso va a hacer que el gobierno se adecue a esas metas explícitas, por lo cual no puede hacer mayor gasto, salvo que quiera cambiar la base monetaria. Y algo poco complejo de poder realizar eh, debido a, pues, a las características. Ok, un segundo, quiero ingresar. ¿Qué bien ingresado? Profesor, ¿Sí? ¿y si el gasto influyera en un aumento en los ingresos del Estado, Si el gasto influyera en un qué, perdón. en los ingresos del Estado? O sea que, digamos, un gasto del Estado en el mediano plazo aumente los ingresos del Estado. Ya, ok, pero como digo, ok, lo que tú me dices es que de cierta manera esta variable C, voy a ponerlo acá, se sube a través de lo que es una planilla, prácticamente. O porque lo que me estás hablando de ingresos. Eh, ¿Te refieres tú a que aumenten los sueldos? ¿Algo así? No, ¿Quiero? digo sobre, por ejemplo, un programa que aumente Ah, ok. la rentabilidad en el sector agrario, por ejemplo. Ya, ok, igual, son políticas. Estás hablando mediante una política. Generalmente las políticas, como te digo, la política es un gasto. Implementar una política, por ejemplo, reactivas, y así no sé si ustedes podrán o no, la verdad que no he preguntado, pero por ejemplo, imagínate que va a haber una presentación del Banco Central sobre el reactiva. A instituciones públicas nos han hecho la invitación, pero no sé si tal vez la hacen, digamos, lo transmiten en vivo, es más o menos a las 10 de la mañana. Les aconsejo que si estén atentos y estén hay transmisión en vivo para que estén, digamos, un poco de conocimiento de cómo fue el reactiva y todo lo demás. De verdad que es muy importante y muy bueno. Eh, Así que me gustaría invitarlos, pero no sé, tal vez hay, Alex, tal vez tengan algún contacto que pueda hacer la facilitación. La verdad que por las horas lo dudo, pero si es que es pública, les aconsejaría que escuchen la transmisión si es pública. Ahora, muy aparte de ello, cuando se genera una política, implica, por supuesto, una política pública se puede trabajar bajo muchas formas. La primera es un reajuste del presupuesto, ¿sí? O la segunda es asignación de nuevos ingresos, de nuevos recursos. ¿A qué nos referimos? Como ustedes saben, cada año, por ejemplo, ahorita hasta octubre, noviembre, se está aprobando el presupuesto de la nación, el presupuesto público. Eh, ¿Qué implica? Pues que todas las entidades tienen que justificar en qué van a gastar
y por supuesto al final se va a hacer una aprobación de cuánto dinero se le puede dar para las políticas, programas y gastos corrientes que tenga. Entonces, ¿a qué vamos? A que cuando ya fijas un año, un presupuesto, y el siguiente año aparece un nuevo proyecto, o quieren realizar un nuevo proyecto, ¿no? Tal vez, no sé, comprar este insumo, por ejemplo, en la agricultura, muy similar al caso que como habló Piero. Por ejemplo, hace unos años se trató de cubrir el tema del gasto debido a que muchos de los fertilizantes estaban carísimos por el tema de la guerra, Ucrania y Rusia. Entonces, una de las alternativas que se proponían era que se compraran los activos, que se compraran los minerales, los fertilizantes, y se les vendiera a un precio o un costo mínimo, un costo de no mercado a los agricultores para que no se perjudiquen. Ok, hacer esa política implica recursos. Entonces, lo que generalmente hacen es, ok, si tenemos, no sé, este es, digamos, el plan del presupuesto, y cada periodo se va viendo, por ejemplo, si este es el 100% de todo el presupuesto, ¿y qué porcentaje y en qué mes a qué va? Por ejemplo, 50%, tal vez acá 30%, tal vez acá 80%. Entonces, lo que hace generalmente es evaluar del presupuesto por partida presupuestal qué tanto ha habido avance de ese proyecto, de ese presupuesto. Algunos, digamos, algunas partidas, pues obvio, son muy eficientes o digamos no implican muchas cosas, por lo cual avanzan a un ritmo adecuado o superior. Entonces, ahí no hay problema. Pero hay otros, por ejemplo, que tal vez por alguna ineficiencia o algún factor X, no quiero generalizar, tal vez no se esté cubriendo el total de lo proyectado. Entonces, como al final no van a cubrir el 100% del presupuesto, lo que generalmente hacen es redestinar partidas a través de aprobaciones del ministerio para que esos recursos no se pierdan, no se devuelvan al Estado, sino que en vez de ello se financien nuevos proyectos. Al hacer eso, al explicarles todo este proceso, este gasto no cambia. ¿Por qué? Porque ya estaba explícito, ¿no? O sea, se le asignó al Ministerio de Agricultura hace 100 millones de soles para que, digamos, generen 10 proyectos, siendo muy simplista el tema. Y de repente 8 proyectos están bien y 2 proyectos no van a llegar ni siquiera al 50%, implica que ese 50% de cada partido presupuestal se regresaría al Tesoro Público. Entonces lo que hacen es, ok, voy a crear un nuevo proyecto y en vez de devolver ese dinero, lo reasigno a este nuevo plan, de manera que al final mi presupuesto no se vea afectado. Esa es una forma. Hay mecanismos que buscan esos para que no se haga una ineficiencia de la ejecución del gasto y sobre todo para que pues haya beneficiados en esos sectores. Ok, eso como dije no genera gastos nuevos. Pero por supuesto hay mecanismos o planes donde sí necesitan nuevos recursos, ¿no? Por ejemplo, se hizo el proyecto, pero todo asignado es un megaproyecto y eso involucra pues que los recursos que se tienen no son suficientes como para cubrir ello. Entonces, ¿qué se hace? Se busca la emisión. Primero, buscan nuevas fuentes de financiamiento. Por supuesto, tú dirás, ok, veamos qué pasa si incremento el impuesto. Ok, incrementar el impuesto a veces involucra reasignar las tarifas o los porcentajes de impuestos a muchos sectores. Y a veces no es tan sencillo de poder calibrar o de hacer en un periodo de gobierno o en un año ejecutado. Entonces, muchas de las opciones es, ok, emitamos un paquete de activos, es decir, un paquete de deuda con activos del tesoro. Y eso a veces puedes hacer en el mercado local, que es mucho más factible, o generalmente trabajar viendo si, por ejemplo, el Banco Central lo puede comprar. A veces el Banco Central lo que es, te puede, digamos, garantizar el proyecto como fue reactivo en este caso, o si no es posible, hacer la emisión de bonos en el exterior para que acreedores privados y del exterior, pues, compren esa deuda. Por supuesto, en el primero de los casos, si se incrementa el gasto,
por supuesto, como estás cubriendo o tratando de buscar con impuestos, lo vas a cubrir con impuestos. Y tratas de satisfacer esa necesidad. Esto, digamos que es una opción bien complicada de realizar, pero se puede hacer. La segunda opción es, por supuesto, con la emisión de gasto, y eso involucra pues una nueva emisión de bonos, y a la larga esto repercute con una mayor pago de deuda. Es decir, al final el mecanismo se va por ese lado. Incrementas el gasto para cubrir ese nuevo gasto, haces venta, o sea, un tesoro, vendes activos del Estado, ¿no? Tesoro del Estado, y eso se cubre con, por supuesto, con nuevos pagos futuros, y con eso cubres. En la actualidad, y eso aclara mucho de la historia de nuestro país, después de lo sucedido en los 80 y 90, sobre todo a fines de los 80, donde la política monetaria, digamos, estaba supeditada mucho a las decisiones de la política fiscal, y el señoreaje fue digamos, excesivo. El país cambió la política monetaria, ya no por la emisión, sino más que todo por lo que son topes de inflación. Es decir, se generó una banda cambiaria de inflación donde el Banco Central tendría o tiene que garantizar que la inflación esté dentro del rango de más o menos uno, ¿no? Es decir, van de 3 a uno, un rango que se conoce como la meta de inflación, y esa meta de inflación pues garantiza de que el Estado pueda cubrir sus gastos, ingresos de manera ordinaria, y si hubiera un gasto extraordinario por una emisión de activos. Pero lo que garantiza es pues, que la política monetaria no tenga repercusiones sobre las variables reales a través de lo que es la inflación. Eso es lo que normalmente se tiene desde casi el fines de los 90, ¿no? Con la aparición de las políticas del Fondo Monetario. Y claro está que eso se ha visto, digamos, mantenido estable y uno de nuestras espaldas fiscales buenas, por lo cual pues no necesitamos estar generando demasiada emisión de dinero. Y lo demás, claro está que cuando son políticas grandes, como dije, sí no se pueden recubrir a niveles de trámite, a nivel de resignaciones de partidas, no solamente internas de una institución, sino entre muchas instituciones. Generalmente lo que se hace es con emisión primaria. Y eso es, perdón, emisión primaria, no, emisión de bonos. Y eso es lo que generalmente es una forma de cubrirse. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? Profesor, una consulta. ¿Qué dice en la parte donde hablaba sobre que la política monetaria domina la política fiscal? Hay una parte que dice que no se entiende. ¿Sí? ¿A cuál te refieres? A esa parte, el gobierno debe Acomodarse. acomodarse. Ya. Listo, listo, profesor, Sí. gracias. Ok. Ok, sí. Un segundo. Ok. Sí, ya terminé. Ok, Alex, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Sí, ya estoy listo, esperando, ¿no? Hola. Listo, ya salgo en cambio por decisión. Ya, perfecto, dame un minutito a proyectar algunos slides y continuamos, ¿te parece? Ya, genial. Listo. Ya, chicos, cuídense. Profesor, disculpe, gracias, fue, creo. Profesor No, no, Alfredo, tenga, sí, dime. ¿podría Sí, compartir los apuntes, por favor? sí, sí, sí. Ahorita lo descargo de mi tablet y se los comparto, no hay problema. Listo, profesor, gracias. Ok.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Perfecto, entonces continuamos, muchachos. Buenas noches. Después de tiempo que los veo, algunos problemas de salud, de trabajo que han impedido que pueda continuar el desarrollo del curso con normalidad. Pero gracias a Dios ya estoy recuperado y voy a básicamente unirme a lo que ha estado hablando Alfredo, es un tema muy importante, un tema creo que clave para países como el Perú, que han sufrido justamente la epidemia de la inflación. Entonces, eso es algo muy importante, es algo que el país ha aprendido. Algo que se menciona mucho, sobre todo en foros internacionales, es ¿qué pasa con Perú? Se lo digo, me lo dicen en mi trabajo, ¿por qué Perú, a pesar de que ha tenido 7 presidentes en 6 años, tiene una economía estable? Entonces, uno de los factores es lo que decía Alfredo, la ausencia de dominancia fiscal, o mejor dicho, la existencia de un banco central independiente. Desafortunadamente, como usualmente pasa en nuestro país, nosotros aprendimos a la mala, nosotros aprendimos a través de una hiperinflación que superó los 7.600%. Si no me equivoco, es la segunda inflación más alta en la historia de América Latina, solamente comparable con la inflación de Bolivia, ¿no? Que superó a los 12.000. Si hacemos una revisión en la historia económica, hay dos visiones, ¿no? La idea de que el dinero primero es un fenómeno monetario solamente. El dinero sirve incrementar para incrementar la eficiencia de las transacciones en la economía. Eso es lo que ustedes han aprendido en esta parte. Hay una demanda de dinero, los agentes demandan dinero, ya sea para hacer transacciones, ya sea para, por ejemplo, eh, incluso ahorrar, la gente ahorra también en dinero, pero hay una relación. Entonces un ratito voy a hacer un pequeño repaso, déjenme, voy a compartir mejor la pantalla de mi tablet. Un segundo. Por favor, díganme si se ve o no. Estoy compartiendo. Un ratito, compartir pantalla. Ya está. Bien, entonces lo que les decía es que hay una relación entre el dinero. O sea, si nosotros hacemos una división de la economía se puede dividir en dos grandes tipos de variables, ¿no? Las variables nominales, que son, por ejemplo, los precios, que son, por ejemplo, la cantidad de dinero, las tasas de interés o las variables reales. Cuando hablamos de variables reales, es otra manera de decir bienes y servicios, ¿no? Entonces hablamos de producción, podemos hablar de empleo, ¿sí? Esas son las variables que operan en una economía. Entonces hay lo que se llama el lado nominal de la economía. Si usted recuerda sus clases de macro, el modelo, no sé si se acuerdan, la IS, que representaba justamente el equilibrio en el mercado de bienes, y la LM, ¿no? El equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, el dinero cumple un rol central en la economía. Es muy importante. Sin el dinero, no estoy exagerando, la, la civilización no hubiera avanzado en la manera como lo ha hecho hoy en día. Entonces, vivimos en una economía, en economías muy avanzadas, en donde se venden índices, se compra bitcoins, oro, gracias a justamente el rol del dinero. Entonces tiene que haber un equilibrio
entre la actividad productiva y la cantidad de dinero. Entonces, lo que decía Friedman, que la inflación era un fenómeno monetario, justamente hacía referencia a qué pasaba cuando ese equilibrio se rompía, ¿no? La evidencia, yo le voy a pasar a la próxima clase algunos papers, la evidencia es clara. A largo plazo el dinero, si ustedes toman, por ejemplo, varios países, ya este es un paper que muy chiquito, no tienen nada más simple como correlaciones, pero es tan potente el resultado. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, la tasa de crecimiento del dinero y la inflación, y vamos a suponerlo, los suavizan en promedios de largo plazo, eso es lo que hacen George McCandless y Weber, encuentran que la correlación es casi de 1. El coeficiente de correlación entre promedios de inflación, no sé, de 10 años, 15 años, y la tasa de crecimiento del dinero es muy cercana a 1. Entonces, ¿qué cosa respalda este gráfico? Respalda la idea de que el dinero es un fenómeno, la inflación a largo plazo es un fenómeno monetario. A largo plazo, o sea, la mejor forma de controlar la inflación es controlando la cantidad de dinero. Cuando hacen el mismo gráfico, pero ponen, por ejemplo, en vez de colocar inflación acá, y ponen tasa de crecimiento del dinero, en vez de colocar, perdón, inflación en este eje, colocan producción o crecimiento de la producción, crecimiento del PIB. ¿Qué cosa creen que ocurre? Voy a poner acá las intervenciones. ¿Qué les dice la intuición que debería ocurrir en el largo plazo? ¿Cómo debería ser esta correlación? Con un punto en su parcial. ¿Alguna idea? Ya, 2 puntos en su parcial. Positivo, profesor. Positivo, dicen ahí. ¿Alguien más que tenga algún punto de vista al respecto? Profesor, en la que es vertical es la brecha producto, ¿cierto? Puede ser algún indicador, puede ser crecimiento. La brecha también es un indicador de producción. Positiva. A largo plazo, ¿eh? Ese es un buen punto. A largo plazo. Además que diría que esto es positivo, pero en realidad no es la brecha, es crecimiento del PIB. O sea, por ejemplo, son promedios de largo plazo. Tomas, por ejemplo, el promedio de crecimiento de la década y el promedio de crecimiento de la tasa a la que crece el dinero. Todos, primero, ¿cuáles son sus apellidos, por favor? Lo que han dicho. Choque. Choque, ¿quién más? Ciprián. Ciprián. Choque y Ciprián. ¿Alguien más que quiera aportar? Profesor, en ese caso la variable aumentaría en el largo plazo, la Y y también la variable del eje X, correlación positiva. Ya, ese es un buen punto. Este es un buen punto. Este es crecimiento del dinero, perdón, de la producción, y este es la tasa de crecimiento del dinero. ¿A qué tasa crece el dinero? Ya, lo que dice la evidencia es que esta correlación a largo plazo es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que las economías a largo plazo no crecen más cuando crece más el dinero. En otras palabras, esto, igual les voy a considerar intervención, un puntito por la participación. Es importante que de manera virtual podamos tratar de discutir un poco más, ¿no? Es en la discusión donde hay una ganancia de conocimiento. Entonces, volviendo al punto, no hay una relación a largo plazo. A corto plazo sí, lo que ustedes han dicho es cierto. Entonces, ¿cuál es tu apellido, la última persona que habló? Pozo, profesor. Alessandra Pozo. Pozo, te voy a considerar también un punto en esta lista porque lo que has dicho es verdad. A corto plazo, entonces a largo plazo, la política monetaria es neutral. O sea, no afecte variables reales. O sea, lo mejor que puedan hacer los bancos centrales es controlar el crecimiento de la cantidad de dinero de forma que éste vaya en línea con la producción de la economía. Esto está avalado por
decenas de papers. Pero a corto plazo sí es verdad. A corto plazo me refiero 2 trimestres, 3 trimestres, sí hay una relación positiva. Entonces, corto plazo. Estos son promedios anuales de varios años, 10 años, 20 años. Pero a corto plazo sí se puede encontrar. Claro, si no hubiera esta relación positiva a corto plazo, no habría macro, ¿no? No habría lo que llamamos la curva de Phillips, los conceptos modernos. A corto plazo sí hay una relación entre actividades de producto. Voy a llamar dinero o crecimiento del dinero y la actividad productiva, ¿no? O sea, hay una relación. Pero eso es a corto plazo. Entonces, si yo les pregunto lo siguiente, ¿puede el Banco Central generar una expansión de la economía? Por supuesto, simplemente es cuestión de inyectar un poco más de dinero o su equivalente, bajar la tasa de interés. Entonces, cuando el Banco Central aumenta M, aumenta la cantidad de dinero, y cuando el Banco Central baja la tasa de interés, entonces sí puede generar un impacto en el corto plazo de mayor producción. Entonces, eso hace que la política monetaria sea un arma muy importante para estabilizar la economía, pero, como decía al inicio de la clase, puede ser un arma muy peligrosa si es que se usa mal, ¿no? Si es que entra un gobierno populista, que lo que quiere es incrementar la popularidad del político. Entonces, por eso, en la mayoría del mundo, los bancos centrales son bancos centrales independientes, ¿no? Cuyas decisiones son básicamente decisiones técnicas. Si ustedes hacen una encuesta ahorita en el Perú, ¿cuál es la institución o cuáles son las instituciones más respetadas? Son 3 instituciones las más respetadas. ¿Cuáles creen que son? El INEI. Ya, el INEI está... Hay un reconocimiento al INEI, pero no es el más respetado del Perú. El BCR. BCR, ¿no? El BCR. A ver, Debe ser. de las públicas, o sea, la lista es Banco Central, RENIEC y paro de contar. Banco Central, RENIEC y el Ejército. Son las 3 instituciones públicas que tienen más credibilidad. El resto de instituciones va bajando hasta, por ejemplo, llegar a instituciones como la policía, que tiene muy baja credibilidad en el Perú. Ahora, no es un tema solamente del Perú en general, en América Latina, y eso lo veo acá en el BIT. Hace poco se publicó un libro sobre la confianza. No hay mucha confianza en el Perú, ni en el sector privado, ni en el sector público. En el sector privado, cuando se le pregunta a la gente, ¿en quién confías más? La gente confía más en la iglesia, como les decía, en el ejército y en la familia. Y ustedes saben que cuando no hay confianza, difícil dar a crédito, difícil hacer negocios con gente que no confías, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con también nuestro país, y eso me duele decirlo, es un país muy fraudulento en materia de esa cultura de Pepe el Vivo, que algunos le llaman, que es tratar de tomar ventaja del sistema. Eso lamentablemente está muy arraigado en nuestro país, y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Eso toma tiempo. En nuestro país, por ejemplo, es muy común comprar celulares robados. Uno va a las Malvinas, compra un celular que cuesta, no sé, 2.000, 3.000, lo compras por 500 soles. Eso es bastante común. Repuestos robados también. Entonces, todos esos factores influyen en la determinación de la confianza. A mí, lo primero que me llamó la atención acá en Estados Unidos es que a veces yo compraba cosas por Amazon, entonces iba corriendo porque me daba temor, pues, y al final veo que en muchas de estas zonas dejan cajas en la calle y nadie lo agarra. ¿Por qué razón? Debe ser pues porque la policía es más dura, si te atrapan la penalidad es más severa, en Perú no ocurre eso. Pero volviendo al punto, entonces nosotros tenemos una institución económica que es el Banco Central. Las 2 instituciones económicas más importantes en el Perú son el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Banco Central, que controla la política monetaria,
y el Ministerio de Economía y Finanzas, que controla la política fiscal. Entonces, estas dos instituciones de alguna forma llevan la conducción de lo que pasa en la economía y tienen un rol estabilizador, pero es un rol diferente. Constitucionalmente, el Banco Central tiene la función, por ejemplo, de controlar la inflación baja y estable. El Ministerio de Economía tiene la función de manejar la hacienda pública, es decir, los recursos que tiene el Estado, tanto ingresos como gastos, pero también impulsar el crecimiento. Entonces son dos objetivos de política bastante diferentes. Mal que bien, a pesar de los años, son instituciones respetadas. Pero en el caso del Banco Central eso no fue así. En el caso del Banco Central hubo un proceso de recuperación de la confianza. Ahora, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, tuve el gusto de verlo, estuve ayer en Miami, recibí un premio ahí, acá de una asociación peruana. Julio Velarde también recibió un premio, el TUMI Award se llama. Yo no sabía que existía este premio acá en Estados Unidos, pero reconocen los trabajos que uno hace por la comunidad peruana. Y es increíble, a mí me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, le tocó la premiación a don Julio Velarde. La gente se paró y lo aplaudieron y lo presentaron diciendo de que en el país, así, yo estoy citando, ustedes podrán discrepar con este argumento, pero es lo que decían, yo simplemente les cuento. Decían que en el Perú los héroes históricamente han estado ligados a guerras. Es verdad, uno revisa la historia, guerras con España, guerra con Chile, no son nuestros principales héroes. Y decía esta persona, Sergio Massa se llama, el presidente de la organización, que lo llamó, o sea, es un héroe cuyo trabajo ha permitido luchar contra la pobreza. Y efectivamente, o sea, el peor impuesto que puede existir para las personas pobres es la inflación. Entonces, Julio Velarde se ha posicionado como uno de los mejores banqueros centrales del mundo, justamente porque, uno, han estabilizado la inflación. Entonces, Perú tiene una de las inflaciones más bajas. De hecho, es la inflación más baja de toda América Latina, porque como moneda independiente, ¿no? Porque hay otras que se fijan al dólar, bueno, y el dólar pues tiene otras características. No solamente durante su gestión se ha estabilizado los precios, sino también el tipo de cambio. Perú tiene una de las monedas más estables de la región. Y lo más importante es que se han acumulado colchones para hacer frente a crisis. Los niveles de reserva ya se acercan casi a los 90.000 millones de dólares. Entonces, todos esos elementos hacen de que la gestión del presidente del Banco Central sea una gestión exitosa y reconocida a nivel global. No solamente en Perú, acá en Estados Unidos, en varios foros. Pero eso no siempre fue así. En realidad, ese conjunto de reformas, más allá de lo político, yo no me gusta, no soy político, me ha tocado estar en la política básicamente por amor a mi país, pero hubo un conjunto de reformas importantes que se implementaron en los 90 que permitieron justamente fortalecer el rol del Banco Central. Antes, el presidente del Banco Central era uno más del montón. El presidente del Banco Central simplemente hacía lo que el ministro de Economía le decía. Por ejemplo, si el ministro de Economía, lo que les está explicando Alfredo, no recaudaba lo suficientemente en impuestos, le faltaba, no sé, tenía una brecha de 5.000 millones, iba al Banco Central y le decía, imprímeme esos 5.000 millones que me faltan, y el Banco Central imprimía, ¿no? A corto plazo eso generó un poquito de crecimiento, pero algunos años luego generó una de las peores hiperinflaciones. Entonces, todo ese proceso, y de eso quería hablar, voy a dejar de compartir, se llamó el ajuste económico conocido como el Fujishock. Entonces voy a compartir, por favor, estoy como con 3 pantallas acá, entonces a veces, no sé qué ocurre, pero a veces se desconfiguran mis monitores, así que me avisan, por favor, si están viendo un PPT.
¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, excelente. Entonces, si lo ven, ¿qué ocurrió el 8 de agosto de 1990? Fue el famoso Fujishok. Primero, ¿qué cosa había pasado? Un poco para que entiendan el contexto, porque casi con total seguridad ninguno de ustedes había nacido. Yo tenía 8 años en 1990. Entonces, ¿qué pasó? Había un contexto de crisis del Perú. O sea, el Perú estaba en una situación quizás, si retrocedemos en el tiempo y hacemos un balance de cuáles han sido las peores crisis del Perú, 4 han sido las peores. A ver, uno, la guerra de la... Pero, a ver, si hago un ranking ya de las peores crisis del Perú, la peor, sin duda, fue la guerra con Chile. O sea, al Perú le tomó 24 años recuperar los niveles de producción que teníamos antes de la guerra. O sea, fue una crisis profunda, una crisis incluso que golpeó la autoestima nacional. Y la segunda peor crisis es la crisis de los 90, este periodo en donde nuestra economía, o sea, el Perú era un país completamente diferente, éramos un país pobre. Ahorita Perú no es un país pobre, ahorita es un país, de acuerdo al Banco Mundial, de clase media alta. Es decir, no somos un país desarrollado de altos ingresos, pero tenemos ingresos medios altos. Entonces han habido avances. Entonces, terrorismo, coches bombas, no había luz. Para ustedes no han vivido lo que significa. Quizás si hay alguno de ustedes en provincias, pero incluso en provincias el sistema de luz ha mejorado mucho. Entonces, en un país que no tenía luz, agua, que no había seguridad, en cualquier momento venían los terroristas y encima había inflación. Entonces, en ese contexto de crisis llegan 2 candidatos a la segunda vuelta, que en paz descanse, el escritor Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. O sea, los dos llegan a la segunda vuelta. Fujimori era lo que se denomina el primero outsider, o uno de los primeros outsiders. Entonces, ¿qué pasa? Fujimori miente en su plan de gobierno. La gente, Vargas Llosa había sido muy transparente en decir que iba a ser un shock. Lo había dicho, no, el Perú necesita un ajuste estructural muy severo, muy fuerte. Entonces la gente ya, en aquella época, el shock para ellos era aumento de precios, probablemente perder el empleo, en algunos casos, pero era un ajuste muy severo de precios. Imagínense ustedes, solamente para darles un ejemplo, ahorita ¿cuánto está el balón de gas en Perú? Cuando yo me fui estaba como en 65, 70. Imagínense que hoy día está a 65, 70, mañana van y está en 140. Los ingresos no, no se ajustan tan rápido. No es que la empresa dice, ya, bueno, mañana vas a ganar el doble, ¿no? Entonces hay un proceso de ajuste en ese intermedio. Entonces, Vargas Llosa dijo eso, entonces Fujimori prometió que no iba a ser un shock, que iba a ser ajuste gradual, pero al final cuando llega el 28 de julio, toma juramento, se da cuenta que sí, que era necesario el shock. Entonces, ¿qué cosa fue el Fujishock? Justamente fue el inicio del ajuste de la inflación. Como les decía Alfredo, como Alfredo les estaba comentando, la fuente de la inflación era el exceso de emisión de dinero. Entonces, ¿por qué el gobierno emitía más dinero? Para poder financiar el gasto. Entonces, ¿tú cómo corriges esa ecuación? Imagínense, ustedes tienen o dos cosas, ¿no? O aumentan ingresos, aumentan la recaudación, o simplemente ajustan el gasto. Entonces, el Fujishock fue eso, tratar de aumentar la recaudación,
Entonces, ¿cómo aumentas la recaudación? Con impuestos, pues un ajuste en los impuestos. Entonces el Fujishok lo que hizo fue eso, un ajuste severo a los impuestos. Y por otro lado, un ajuste severo en los gastos. ¿Para qué? Para que al cerrar la brecha, ingresos y gastos, tú tuvieras la necesidad de imprimir menos dinero, ¿no? Eso era en esencia el Fujishok. Parece fácil si ustedes lo ven como ecuación, pero detrás de esto hay crisis social, malestar. ¿Por qué creen que Argentina tuvo que esperar hasta Milei para hacer un ajuste de este tipo? O sea, lo que hizo Milei, yo se lo voy a contar en la confianza. ¿Ya? Cuando Milei vino acá al BIT a hablar del plan argentino como si fuese la novedad, yo decía, todo lo que ha hecho lo hizo Perú hace más de 30 años atrás. Entonces, no, ahora es novedoso porque es la primera vez que se hacía en Argentina. Entonces, eso fue lo que pasó. El 8 de agosto de 1990, yo me acuerdo cómo son los traumas infantiles. Yo me acuerdo, estábamos viendo con mi familia un programa, una novela, creo que era venezolana, y aparece en pantallas el ministro de Economía de esa época, Hurtado Miller, y, eh, y anuncia los ajustes de los precios. ¿No? No sé si se puede ver ahí cómo eran los precios. Pero en promedio era, por ejemplo, aumentos muy significativos de los principales productos. Gas, arroz, azúcar. En esas épocas el sistema de precios era un sistema de precios controlado. El gobierno era tan iluso, tan técnico en esa época, tan poco técnico que creían que con controles de precios iban a controlar la inflación, ¿no? Lo cual era absurdo. Ustedes saben, por micro básica, por su primer curso, ¿qué pasa cuando hay controles de precio? Pregunta para intervención. ¿Qué es lo que ocurre? Ninguno, 2 puntos en su parcial. ¿Cómo dijo, profesor? ¿Qué pasa cuando intentas controlar la inflación estableciendo controles de precio? Fijas los precios por decreto. Dices, ¿sabes qué? El pan va a costar 3 por un ¿Es en sol. los mercados negros, profesor? Dejan de producir el bien porque se Ya, vuelve Los costoso. controles, y a ver, por chat mejor, ¿les parece? A ver, digan sus ideas por el chat y yo las reviso y les digo cuál es la correcta, si es que hay alguna correcta. Con confianza nomás, por favor, pongan en el chat y yo leo sus respuestas. A ver, los controles de precios buscan proteger a los consumidores, ya, efectivamente, ¿no? Generan escasez. Su compañera Alessandra, ¿tu apellido cuál es? Perdón, no veo tu nombre. Pozo, Pozo, profesor, creo. Pozo. Ya, entonces Pozo te voy a considerar un plus. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Surgen los mercados negros. Lo dijo Luis Salazar con claridad, efectivamente. Mercados negros. ¿Alguien más que quiera aportar algo diferente? Entonces a Salazar lo voy a considerar un punto más, más uno. Y choque. Dejan de producir, ya. Y entonces nos quedamos hasta Cipriani. A Ciprián, perdón. Choque Cipriano. Choque Cipriano. Efectivamente, pues cuando tú haces lo que dice por micro básica, cuando se establecen controles de precios, lo que hace la gente es vende de manera ilegal a precios más altos. Se forman mercados de... Claro, si la gente está dispuesta a pagar por un pan 2 soles, ¿cómo lo voy a vender el pan? ¿Cómo voy a vender el pan a 30 céntimos? Lo que hago es simplemente escondo ese pan y lo vendo por fuera, ¿no? En esa época había los serenazgos, el rol del serenazgo de aquellos años era ir y verificar de que estén vendiendo a ese precio. Claro, pero todo el mundo ponía su letrero, pues papa 1 sol, pero te decía no está. Pan a, no sé, 30 céntimos, no está. Entonces, eso no controla la inflación permanentemente, ¿no? Al contrario, más bien puede acelerar los ajustes y lo que crea es escasez. Por eso es que Alan García I, el primer gobierno,
era conocido por las colas, pues. Tenías que hacer colas porque no había bienes, la gente los escondía y los vendía en mercados negros. Entonces, un poco para corregir esa distorsión, lo que hace el gobierno es libera los precios, pero como los precios estaban muy por debajo de su nivel de equilibrio, entonces el ajuste fue muy grande. Y, y este ministro de Economía, que tuve el honor de conocerlo después, en un velorio me lo encontré, eh, cerró su frase con que Dios nos ayude, ¿no? Estaba anunciando probablemente el ajuste fiscal más grande en toda la historia del Perú. Eso fue el Fujishock, ¿no? Fue muy duro. Cuando yo le pregunté a él por qué lo hicieron el 8 de agosto y no lo hicieron el mismo 28 de julio que Fujimori juramentó, él me dijo básicamente porque tenían que preparar los camiones con comida para llevar a los lugares más pobres. Porque un ajuste de esa magnitud no se puede hacer sin política social. Genera, incluso, los que no conocen mucho la historia del Perú, el día del Fujishock, al día siguiente hubo 4 muertos. ¿Por qué? Porque hubo intentos de saqueos. Entonces ese fue un ajuste severo en la historia del Perú, pero que en cierta forma eh, ayudó a estabilizar el país. Eso era lo que decía Fujimori. No sé, déjenme borrar, por favor, esto. Ya, ahora sí. Eso es lo que decía Fujimori. Ustedes ven acá, no sé si se ve 18 de julio, ajuste será drástico, pero sin shock, decía el Fujimori. ¿Cómo puede ser drástico un ajuste sin shock, no? Hernando de Soto sería ministro de Defensa, ya, pero la gente ya sabía que iba a haber shock, por eso están asustados, pero como ya 28 de julio, 29 no se anunció nada, el 8 de agosto prácticamente la mayoría fue tomada por sorpresa. Entonces fue un ajuste muy duro, un ajuste fiscal. Déjenme cerrar esto. Ahí está. Cuando, por ejemplo, el 20 de julio la República, no al shock, dice, ¿no? Claro, o sea, todo el mundo tenía miedo, pero en agosto subirá la gasolina. Ya la gente sospechaba, pero al final fue un ajuste muy duro. Acá está, para que puedan ver la magnitud. ¿No? Miren la leche, el incremento de precios. Esto lo tomé creo que del Banco Central o de un diario de la época. Miren el nivel de ajuste. ¿No? El pan, 2,8 veces. El fideo, 4,5. La harina preparada, 7 veces casi. 7 veces. ¿Se imaginan que un kilo de harina cuánto está en Perú? 8 soles, ya al día siguiente estaba más o menos a 56 soles. El pejerrey, la gasolina, ni qué decir. O sea, acá esto fue durísimo para los taxistas, para la gente que hacía transporte público, ¿no? Se imaginan por 32. Yo, la última vez que fui a Perú, llené mi tanque con 250. Multiplíquenlo por 32. De llenar mi tanque con 250, ahora llenaría mi tanque por 8.000 soles. ¿Se dan cuenta la magnitud de ese ajuste? O sea, era muy duro, pues imagina llenar mi tanque por 8.000 soles. Entonces, fue muy duro para el país, pero fue una medida necesaria, ¿no? Tomo los pasajes de avión, todo. Solo había muy pocas rutas de Perú. Lima-Cusco era creo que la única ruta. Y eso generó una inflación como lo que ustedes ven acá. No se ve el proceso. Acá la inflación era alta, sino que fue tan alto el ajuste de precios de ese año para corregir lo que no se había hecho en años previos, que la inflación llegó a 7.650%. Esa es una... Y créanme, en esa época el Banco Central a veces no tenía ni presidente, porque nadie quería ser presidente de una institución tan desprestigiada, ¿no? Era otra la historia. Acá se ve mejor los precios. He tenido que tomar logaritmos un poquito para que se vea la tendencia, ¿no? Cómo va incrementándose la inflación, ¿no? Desde los 70s, 80s.
fue un periodo bien duro, ¿no? Acá quizás se ve mejor, antes del 90 cómo era la inflación, o sea, y después de los 90, esa es una historia increíble, ¿no? Antes y después, ¿no? O sea, cuando dice por qué Julio Velarde tiene el respeto que se ha ganado, básicamente por este periodo de inflación muy baja, ¿no? Entonces es una inflación que ha tenido episodios de crecimiento, pero es el episodio de inflación de un solo dígito más largo de nuestra historia republicana. O sea, nunca antes hemos tenido una inflación tan baja. Entonces ustedes observan la emisión primaria, que es uno de los conceptos de dinero que han estudiado, está muy relacionado con la inflación, ¿no? Miren, casi uno se puede ver la tasa de crecimiento de la emisión primaria, o la base monetaria, que es un indicador de dinero, realmente había crecido a unas tasas muy altas, ¿no? Ustedes pueden ver acá cómo después del ajuste ha tenido un crecimiento, pero mucho más razonable, pues nada como esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el crecimiento del dinero. Entonces, conforme la economía crece, el Banco Central va inyectando más dinero porque se necesitan hacer más transacciones. Por eso se dice que la política monetaria es arte, pero ciencia también. Pero no es fácil. Se basa en modelos, se basa en muchas veces el criterio, porque no todo está escrito. Ustedes ven desde el 90 cómo es, desde el 2000, es un crecimiento natural y sostenido de la emisión primaria. Si se dan cuenta, picos de crecimiento del dinero, básicamente la crisis 2008-2009, cómo crece, y luego en la pandemia, ¿no? Le regalo 2 puntos al que me dice por qué en la pandemia creció así. Reactiva, Reactiva, pero ¿quién dijo? choque. Choque, ya, lo voy a considerar. Ese fue el efecto de reactiva, pero pues. Choque, creo que te vas a exonerar del parcial, ¿ah? Sí, ese fue reactiva, pero fue la política monetaria más exitosa, quizás, que se ha implementado en el Perú. Y esa es la razón por la cual la economía peruana se recuperó muy rápido. Si ustedes ven, en un año nomás Perú se recuperó los niveles pre-pandemia. La pobreza sí no se ha recuperado todavía, pero lo que era la actividad productiva, y gracias a Reactiva. Y ese fue un programa. Una de las cosas que yo resalto en mi CV es que yo soy uno de los que participó en el diseño de ese programa. Les cuento 2 anécdotas. Cuando el Banco Central fue al MEF, ellos tenían una propuesta inicial, era por 9.000 millones de soles. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo era el economista jefe del MEF, Chief Economist, director general de política macro. Y me llama el viceministro de Economía. En aquella época, no sé si ustedes se acuerdan, pero estaba la ministra Tony Alva, una gran ministra, para mí una de las mejores ministras, pero a veces la crítica y la política es tan perversa que gente que ha hecho bien termina pues en procesos judiciales. Entonces me llama el viceministro y me dice: Alex, esa es la propuesta del Banco Central. Y yo lo primero que lo cuento en esta clase, yo lo primero que digo, 9.000 millones, me parece muy poco. Entonces, cuando tú estás en esos niveles de decisión, tienes que hacer cálculos rápidos. Entonces yo agarré, dame 15 minutos, le dije, Mario se llama el vice, dame 15 minutos. Fui a mi oficina, más o menos calculé las pérdidas y el PBI nominal que se había perdido era como 75.000 millones. Entonces han sido 75.000, así a veces los cálculos que uno hace rápido, dijo, por lo menos deberían ser 60.000 millones. Le dije te regreso, y le digo al viceministro, dice, por lo menos deberían ser 60.000 millones. Y me dijo, Alex, estás loco, me dijo, no, ¿cómo? Yo no voy a afirmar eso, porque al final, usted sabe que Reactiva Perú fue un proceso en donde el Banco Central les daba, los bancos recibían dinero del Banco Central y con eso les prestaban a las empresas.
se beneficiaron como 500.000 de empresas. ¿Por qué era necesario eso? Básicamente porque cerró la pandemia. Imagínense, usted tiene su pollería, el gobierno te dice, vas a cerrar a partir de mañana, del sábado, te quedaste con el pollo, tienes que pagar a tu proveedor, tienes que pagar a tu salario si no puedes vender. Entonces imagínense eso generalizado en restaurantes, en supermercados, en fábricas. Eso era el colapso masivo, ¿no? Entonces Reactiva lo que hizo fue justamente darle plata a los bancos a tasas muy bajas para que los bancos se los presten a las empresas a tasas muy bajas. Entonces, como el viceministro no quería, yo le dije, ya Mario, le digo, si gustas lo hacemos en 2 etapas, 30.000, 30.000. Y efectivamente, o sea, el número final de Reactiva fue de 59.000 millones, más o menos. O sea, el número que puse, ese fue. Y fue una inyección muy grande de liquidez que permitió salvar la cadena de pago al punto que el día de mañana, si pueden, inscríbanse, se va a presentar el libro Reactiva Perú. Le voy a pasar el link. Me da una pena no estar en Perú porque, yo fui de las personas que hizo el diseño del monto. Fue el que el Banco Central quería prestar a una tasa fija. Y lo digo en la conferencia, yo sé pues cómo es un sistema oligopólico de bancos, ¿no? Iban a prestarle pues a tasas probablemente 10, 15%. Los bancos no perdonan. O sea, yo creo en el mercado, pero una cosa es ser pro mercado y otra cosa es ser pro empresa. Entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer subasta. Dije, se lo mencioné a la ministra, ¿cómo puedes? Mejor no hay que prestar a tasa fija, sino ¿en qué consistía el programa? Sencillo. El Banco Central le prestaba a los bancos para que los bancos presten a las empresas. Pero para que el Banco Central no tuviera riesgo, el gobierno tenía que garantizar que esos créditos se iban a devolver. Entonces mi preocupación era que al final le prestaran a las empresas pues a 15%, a tasas altas. Entonces lo que dije, y esa fue una idea que, gracias a Dios que en paz descanse, le gustó al ex gerente del Banco Central, Renzo Rossini, y así es como se tomó la medida. No se le daba el préstamo directo a los bancos, sino que se subastaba. Entonces al banco que ofrecía la menor tasa para la empresa, a ese banco se le daba la garantía. Y al final ese programa se financió con tasas de 1,5%. Esa fue la tasa promedio de las primeras 1,5%, o sea, las tasas más bajas. Sin esa subasta de tasas, probablemente las empresas hubieran pagado 10, 12% y no se hubieran visto el resultado tan exitoso. Y otro tema, y eso yo creo que la historia se lo reconocerá a la ministra, a la ex ministra, era que el Banco Central quería que la garantía fuese de 100%. Hubo una pelea, si ustedes buscan los tweets ahí, hay una pelea entre Velarde y Tony Alva, y ustedes saben que Velarde, pues, con el peso que tenía, influenciaba en todos los economistas, Alonso Segura, Pablo Secada, salían y decían, la garantía debe ser el 100%. Y es absurdo, pues muchachos, ¿cómo va a ser 100% una garantía? Si a ti te dicen, tú eres empresario, que si no pagas el 100% lo va a pagar el gobierno, entonces hay un incentivo a no pagar. Si tú le dices a un banco que si la empresa no paga el 100% te lo va a devolver el Estado, no vas a cuidar a quien le prestas. Entonces, después de una pelea muy dura, fue cuando les digo que fue una pelea dura, fue porque hasta en los medios salía, ¿no? Me acuerdo que insultaban a la ministra, que no sabe, y al final ella fue firme, se llegó a un acuerdo, garantía de 98% para las MIPES, 95% para los préstamos un poquito más grandes y ya para los préstamos de 10 millones, como 90% de garantía. Y eso generaba el incentivo, pues, para que los bancos también coloquen bien, ¿no? Porque si 100% hubiera sido, pues, absurdo, no hubiera sido una farra fiscal. Y los resultados hablan por sí solos. Yo resumiría una gran idea del Banco Central, pero con un gran diseño del MEF que le puso estas cosas, ¿no? El monto correcto, le puso un sistema que permitió que las tasas sean más bajas y le puso una
garantías variables. Yo me acuerdo que esta discusión, y lo cuento, llegó hasta el presidente Vizcarra en su momento, ¿no? Y por eso es que hay un salto muy, muy grande. Y Reactiva es un ícono, es la primera política de expansión cuantitativa que se implementó en el Perú, y les sugiero que vayan a la presentación de libros mañana. Mañana, déjenme, si me da un segundo, les puedo compartir el link. O le paso a Alfredo mejor para que si alguno tiene tiempo, vaya, seguramente van a regalar el libro. Y de ahí me cuentan qué dice el Banco Central, ¿no? Y esto es lo que ustedes, por ejemplo, algunos datos que quería mostrarles, ¿no? Entonces la inflación y la emisión primaria, hasta antes de los 70, más o menos, si uno ve la correlación, es como que positiva pero chiquita, ¿no? De 70 a 90 ya hay un quiebre por la hiperinflación, y de los 2000 no hay mucha correlación entre el crecimiento del dinero y la inflación, ¿no? Quizás habría que hacer promedios largos. Cuando uno lo ve en logaritmos, ahí sí se ve esta relación, ¿no? Miren claramente cómo la línea azul, que es la emisión primaria, y con la inflación, más o menos está en la misma línea, ¿no? Y hay un ajuste. En conclusión, el dinero es importante. Los niveles de dinero en una economía determinan a largo plazo la inflación. A corto plazo pueden influenciar tanto en la inflación como en el crecimiento de la producción. Preguntas hasta acá, dudas. Las preguntas también serán bien valoradas. Profesor, una consulta Sí. respecto a la reactivación. Creo Sí. que de Reactiva Perú, si bien es cierto, Reactiva ha ayudado a muchas empresas, ¿no? Pero a pesar de ello, creo que algunas empresas también han quebrado. Y en ese caso, hayan prestado plata, pero la empresa ha quebrado, ¿quién devuelve el dinero que se ha prestado? Eso. Yo tengo entendido que era una empresa de transportes, creo que desapareció, se fue la quiebra. Ese es un muy buen punto, y eso es lo que hace que sea tan exitoso Reactiva, porque al final, es cierto, hubo algún fraude, pero miren, de los 59.000 millones que se prestaron con garantías, ya se han devuelto como 58.000. O sea, casi el 99% de plata ya se recuperó. Ha quedado un poquito que está todavía en proceso de recuperación. Entonces, si ustedes me dicen, ¿valió la pena esos 1.000 millones que se pueden haber perdido? Por supuesto. O sea, el impacto que hubiera generado en la economía el no tomar esta medida hubiera sido muy grande. Como les decía, una gran idea del Banco Central, pero que no hubiera tenido el éxito que tuvo sin el diseño del MEF. Por eso es importante la coordinación, no la dominancia, ni la fiscal ni la monetaria, sino que coordine tanto la política fiscal y monetaria para que este tipo de cosas. Esto salvó a la economía. También las pérdidas, imaginan lo que hubiera pasado, una caída quebraron muchas empresas, sí, pero se salvó la mayoría, ¿no? Eso era lo importante. O sea, sin Reactiva, probablemente muchas empresas, 500.000 de empresas más hubieran quebrado. Y les doy algunos datos. Muchos restaurantes famosos, Central, Maído, tomaron préstamos de Reactiva. O sea, no tendríamos ese boom de la comida peruana si no hubiera sido por esta medida. Como toda política, siempre hay opciones de mejora, pero por donde se lo mire, esta es quizás la política más exitosa que se ha implementado en el Perú. Ahí les estoy pasando el link de un segundo. O sea, si pueden, inscríbanse ahorita, ojalá, y vayan mañana, ¿no? Ahí se aprende mucho, muchachos. Yo les digo por experiencia, se aprende mucho en la... A ver, déjenme entrar a la página del BCR. Porque una cosa son los libros y otra cosa es la vida real. Entonces, escuchar a Velarde, creo que va a ir la ex ministra Tony Alba. Está.
Presentaciones, publicaciones, presentaciones, seminarios. A ver, mm, déjenme checar. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se lo voy a pedir a un amigo del BCR, ¿ya? Ya, el que va, manda un selfie que no se ha hecho por IA, yo le considero una intervención adicional, pero sí lo he visto, ya se los paso con Alfredo. Ya, preguntas, a ver. Una de las preguntas, estoy respondiendo a lo que dice su compañero, sí hubo casos de fraude, pero se ha recuperado más de casi el 99% del programa, ¿no? Sí, o sea, pero siempre en toda política pública va a haber ese trade-off. Lo que está pasando en Bolivia ahorita, eso es una... esa era no era una pregunta. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sobre el ajuste, dudas de lo que hemos visto. Ya. Estoy recapitulando, Choque, Ciprián, Pozo y Salazar son los que han intervenido. Eso se lo voy a pasar a Alfredo. Profesor, una pregunta. En general, para poder estabilizar economías, bajo ese contexto, ¿no? De hiperinflación o una inflación que está llegando a no ser tan controlable, es necesario aplicar esas políticas drásticas. O sea, por el caso, por ejemplo, boliviano, que ahorita se están apreciando situaciones similares, por ejemplo, con el abastecimiento de combustible o como lo que usted mencionó, ¿no? De que existe, por ejemplo, venta de alimentos en las mañanas, como panes, y lo que hacen básicamente los comerciantes es guardar un cierto número de panes y especular con los precios, ¿no? Para ofrecerlos al mejor postor, por así decirlo. Es una política, o sea, la política de independencia del Banco Central, entre otras medidas que se han aplicado en Perú, ¿podrían replicarse, por ejemplo, para una economía boliviana o tiene otro tipo de aspecto, ¿no? Esa economía. No, por supuesto. O sea, todo del Perú. A ver, lo que no saben es que si hay un libro que se ha publicado, que se publicó meses antes. Grade publicó un libro. Ustedes busquen Jeffrey Sachs, el del libro Sachs. Jeffrey Sachs y, ¿cómo se llama este pato? Carlos Paredes. Este es un libro enorme, Peru's Path to Recovery se llama. Este es un libro, bueno, después se publicó como libro, pero este es justamente el plan, el diseño original que sigue. No es que se le ocurrió ¿cómo se llama? Hurtado Miller. Esto ya se había escrito antes. Esto ya estaba escrito. El tema era cómo implementarlo, ¿no? Sí. El caso de Bolivia es exactamente lo mismo. Bolivia tiene un problema que en el caso de Perú también, pero no era tan grave, que era la crisis externa. O sea, el problema de Bolivia es que se quedó sin reservas internacionales. Entonces, cuando tú no tienes reservas, cuando tú no tienes dólares suficientes, tú no tienes capacidad de importar bienes de afuera. Nuestras estructuras productivas en América Latina son muy dependientes de las importaciones de insumos. Entonces, la gasolina
o se importa o se importa el petróleo, ¿no? Entonces todo eso genera escasez, ¿no? Gasolina, genera, por ejemplo, escasez de maquinarias, una serie de bienes esenciales en la producción. Entonces, ¿cómo ayudas un poco a corregir este problema? Sueltas el tipo de cambio. Entonces, cuando tú sueltas el tipo de cambio, como que se equilibra y permite balancear exportaciones con importaciones, cerrar un poco esa brecha. Pero el problema es que si tú sueltas el tipo de cambio, imagínese que el tipo de cambio está ahorita en 3,4, lo sueltas y pasa a 7. Eso te termina generando inflación, ¿no? Entonces, este ajuste tiene que ser por el lado fiscal, más impuestos, contención de gasto; por el lado monetario, ir reduciendo el financiamiento al gobierno. Claro, Milei lo hizo 5 meses. Quizás lo importante de Argentina es el ajuste fiscal. O sea, Perú, para llegar a un superávit, tuvo que pasar varios años. En cambio, Milei fue mucho más radical, ¿no? Agarró corto. Claro, había más espacio que cortar también. El gasto público en Argentina pesaba 40%. En Perú, en su mejor momento, no llegó ni al 25%. Entonces era más fácil cortar. No tenías un montón de empresas públicas, cerrar, despedir. Y entonces, ¿en qué consistió el Fujishok? Ajuste de precios, tratar de equilibrar las cuentas fiscales. Luego, ¿cómo corriges el tema cambiario? Habían 24 tipos de cambio. Liberas, creas un solo tipo de cambio. Eso hace que el tipo de cambio se ajuste. Ya tienes variables que empiezan a converger al equilibrio: precios, la moneda. ¿Qué necesitas? Inversión. Entonces, para atraer inversión tienes que ir y negociar con lo. Perú era un cabeceador internacional, no le debía al Fondo Monetario. El Banco Mundial hizo un programa de asistencia con el fondo, consiguió recursos. Entonces, esos recursos adicionales le permitieron financiar gasto, continuar con las reformas. El siguiente paso fue: ¿por qué Perú gasta mucho? Tiene empresas que son deficitarias. Entonces empezaron a vender empresas públicas. Entonces, vendiendo empresas públicas ya está reduciendo la brecha, porque lo que vemos ahora con Petroperú, antes se veía con Pescaperú, con Minero Perú, con cerca de 40 empresas públicas que tenían, no más, que eran como 80. Ahí les voy a pasar algunos papers que justamente muestran cómo fue el proceso de privatización, ¿no? Se vendió la compañía peruana de teléfonos. Entonces eso permitió que el gobierno tuviera un poco más de plata, gasto, para poder financiar gasto, y también eliminar las pérdidas que generaban estas empresas. Para mí, que en esa época yo vivía en Tarma, ya les estoy hablando que esto no fue, o sea, el primer ajuste fue macro, fue muy rápido, agosto del 90 hasta diciembre del 90. Después vinieron el conjunto de reformas adicionales. Como esas reformas eran más duras de hacer, por eso que Fujimori decide dar el golpe de Estado en el 92. Entonces, cuando se convierte en dictador, tiene más poder, ya consigue representación suficiente en el Congreso para hacer las otras reformas, ¿no? Las privatizaciones que arrancan en el 94, liberalizar los mercados. Eso no es que se hicieron en un año, y eso le afectó a Milei. Lamentablemente salieron estos audios y ya perdió, por ejemplo, creo que las elecciones del Congreso, ¿no? Ha perdido poder. Entonces, yo probablemente lo que pase con Milei, me da pena por mis amigos argentinos, pero creo que no va a poder consolidar las reformas necesarias para sacar adelante. El caso de Perú, como les dije, se pudieron hacer, pero a costa, pues, de varios elementos. No fue sencillo. Y tuvo algunos efectos negativos. Por ejemplo, el tráfico en Lima en los 90 no era tan malo. El sistema de transporte público era un sistema subsidiado, que tenía pérdidas, pero era un buen servicio. Habían buses, ustedes pongan en Atru Perú pongan imágenes, en Atru Perú eran unos buses grandazos, así como el Metropolitano, que andaban por las calles del centro, ¿no? Y el servicio era bastante bueno. Entonces Fujimori, un poco para aliviar el problema social que iba a generar la reducción de la planilla pública,
liberalizó el mercado de automóviles. Entonces mucha gente era despedida del sector público, pero con indemnizaciones. Entonces, ¿qué hacían? Con esas indemnizaciones se compraban su combi y hacían transporte público informal. Entonces, muchos de los males que ahora nos aquejan también son producto de ese ajuste rápido, positivo en algunos sentidos, pero con costos enormes, ¿verdad? Antes el transporte público era bastante eficiente, era deficitario, sí, pero o sea, la calidad de los buses era muy, muy buena. O sea, lo que vemos ahora es un caos, es un desastre. El Perú pierde al año 24.000 millones en exceso de tráfico. Probablemente ustedes se demoren 3 horas en promedio, ¿no? Lo bueno es que la mayoría de la UNE se trata de vivir cerca. No sé si siga funcionando la residencia, pero es un drama. Para cerrar la historia, entonces, el control del dinero tiene que ser de una manera que esté en línea con la actividad productiva. Cuando ese equilibrio se pierde, terminas con inflaciones altas. Es un fenómeno monetario, decía Friedman, sí, pero detrás del fenómeno monetario en realidad hay un gobierno que necesita gastar más porque enfrenta un problema en su restricción presupuestaria y que se ve en la necesidad de prestarse del Banco Central. Hay además un problema institucional porque el Banco Central no tiene la capacidad de decir no al gobierno. Eso en la actualidad es impensable. Bien, muchachos, un gusto retomar las clases. Estoy con un tratamiento para el asma y ya me encuentro mucho mejor después del COVID, así que espero que podamos recuperar los días perdidos. Repito, les recomiendo, vaya mañana a la presentación del libro de Reactiva Perú, voy a conseguirles el link. ¿Ya? Gracias, buenas noches y descansen. Chao, profesor. Chao, nos vemos.